Arquitectura griega. Características. Se caracterizó por ser adintelada, utilizaron la escala humana, se adaptaron a la topografía, hay proporción, armonía y equilibrio en sus obras arquitectónicas y tienen elementos decorativos como ovas, cenefas, rosetas y perlas. Materiales de construcción. La madera para soportes y techos, el ladrillo sin cocer para las paredes de las casas, la piedra caliza y el mármol para muros, columnas y porciones elevadas de los templos y edificios, la terracota para los ornamentos, los metales como el bronce para los detalles decorativos y el adobe para construcciones pobres y de menor importancia. Órdenes arquitectónicos. Cada orden consta de 3 partes. 1 es el entablamento, que es la parte sustentada del edificio. 2 es el soporte, que vienen a ser las columnas. Y 3 el basamento, que es la parte inferior, divididos en escalones y estilóbato. En esta ocasión solo voy a hablar del soporte de cada orden. Bien, comenzamos con las columnas dóricas. Son las más primitivas y simples, no tienen basa, el fuste es circular con estrías, corto y poco esbelto, su diámetro va disminuyendo con la altura y su capitel está formado por un ábaco, un equino y un collarino. En las columnas jónicas, estas son columnas más altas y delgadas, tiene una base ática compuesta por 2 toros y una escocia al medio, el fuste es cilíndrico y estriado y su capitel tiene 2 grandes volutas en espiral que se rematan con un estrecho ábaco rectangular. En el orden corintio es el más ornamentado, es similar al orden jónico, pero más estilizado y ello se puede apreciar en el capitel, que está compuesto por hojas de acanto cuyos tallos dan lugar a pequeñas volutas ubicadas en las 4 esquinas. Urbanismo. Las polis griegas se dividían en 3 zonas, la acrópolis, que era el espacio religioso, el ágora, que es la plaza principal, y las zonas residenciales que se ubicaban alrededor del ágora. Es a partir de la época helenística que la ciudad se desarrolla en cuadrícula o rejilla con una trama ortogonal, todo ello planificado por Hipódamo de Mileto. Obras arquitectónicas. La Acrópolis de Atenea presenta 4 templos. El Partenón es un templo anfipróstilo con 2 pórticos y octóstilo. Es uno de los principales templos que hasta ahora se conserva. El Erectión presenta una planta rectangular con 2 pórticos de orden jónico. Los Propilios es la entrada a la Acrópolis. Tiene 2 pórticos, es hexástilo y dórico. Tiene 2 salas simétricas, la pinacoteca y la biblioteca. El templo de Atenea de Nike, templo anfipróstilo, tetrástilo y de orden jónico. El templo tiene planta rectangular, esta presenta de 1 a 3 naves. Se divide en el pronaos, que es el vestíbulo abierto, el naos o la cela, que es donde se encuentra la capilla del dios, y el opistódromo, donde se guarda el tesoro del dios. El templo está rodeado por un peristilo de columnas y esta descansa sobre 3 escalones, llamada crepídoma. Tipo de plantas. Inantis presenta 2 columnas en la fachada principal. El próstilo tiene columnas en una sola fachada. El anfipróstilo presenta columnas en ambas fachadas. El perípteros tiene columnas alrededor del templo. Esta se divide en el dípteros, que tiene doble fila de columnas, y el pseudodíptero, que tiene una hilera de columnas a una distancia mayor. Y por último está el monóptero, que tiene planta circular con una cubierta cónica. Teatro. En esta se realizaban interpretaciones dramáticas o reuniones. El estadio presenta una planta rectangular con una cavea y en esta se realizan diferentes juegos atléticos. Entre otros edificios públicos encontramos a la Stoa, el ágora, las bibliotecas, los hipódromos y los gimnasios. Dentro de los monumentos funerarios encontramos a los templetes, las grutas, las estelas y los mausoleos. El Imperio Romano. El Imperio Romano fue fundado por el emperador César Augusto en el año 27 a.C. y tuvo su final en el año 476 d.C., en el reinado del emperador Rómulo Augusto. Los romanos tenían una concepción monumental del espacio. Para materializar sus diseños utilizaron materiales como la piedra, con la cual formaban sillares que serían usados para la construcción de edificaciones. Otro es el hormigón, que se usaba en casi todas las bases de las construcciones romanas. También fue fundamental para construir los muros, bóvedas y cúpulas, ya que este material era muy resistente. Otro sería el mármol, usada en forma de placas de revestimiento.
De esta forma, los romanos buscaban lo útil y lo bello. Utilizaron materiales baratos, pero los revestían con materiales nobles para dar apariencia de lujo a los edificios. También usaron la técnica de cimentación. Esta se puede notar claramente en el templo que Antonio Pío dedicó a Adriano, que tiene la cimentación a la vista. En este se nota el buen hacer de los romanos y su seriedad constructiva. El empleo de los cimientos no es un invento romano y ya lo conocían antes los griegos, egipcios, etc., aunque los romanos lo perfeccionaron. Una buena cimentación garantiza la estabilidad del edificio. Además, para esto la perfecta horizontalidad de la base es fundamental y se consigue con métodos tan simples como la escuadra. Las viviendas en la antigua Roma tenían 3 modalidades, las cuales eran insulae, domus y villae. Las insulaes era un bloque de apartamentos de varios pisos elaborados con materiales de baja calidad. Aquí es donde vivía la gente pobre. En cuanto al domus, era la casa romana urbana ocupada por un solo propietario y su familia. Su estructura era una planta más o menos rectangular, casi nunca tenía ventanas hacia la calle. Finalmente, la villae era una casa de campo para la clase alta, ubicada en zonas rurales, bien dedicadas a labores agrícolas o al descanso. En las principales edificaciones se encuentra el anfiteatro y el templo de Roma. En Nimes, la estructura del edificio es rectangular y mide 26 metros de largo y 15 metros de ancho, con una altura de 17 metros. Tiene una cubierta a 2 aguas y la única escalera de acceso está en la fachada. La puerta negra en Treveris. Es una puerta monumental construida en la época del Imperio Romano que formaba parte de las fortificaciones de la ciudad de Treveris. El templo de Vesta es una rotonda de 14.5 metros de diámetro elevada sobre un podio de ladrillo de 2.4 de altura. El arco de Trajano en Ancona y en Benevento. El arco de Trajona de Benevento es un arco triunfal dedicado al emperador Trajano en ocasión de la apertura de la Vía Trajana. El palacio y el mausoleo de Diocleciano en Spalato. La superficie del palacio está conformada por un rectángulo irregular con torres que se proyectan en las fachadas al este, oeste y norte. Arquitectura paleocristiana. Esta se desarrolló en Roma en la Antigüedad Tardía, entre finales del siglo III hasta el siglo VI. Todas las construcciones realizadas en esta etapa son de carácter religioso. Ahora, para hablar de las manifestaciones arquitectónicas realizadas en este periodo, vamos a considerar 2 etapas. La primera, antes del Edicto de Milán. Dentro de las construcciones que destaca son las catacumbas, las cuales estaban formadas por galerías subterráneas con nichos rectangulares llamadas lóculos. Existen varios tipos de tumbas. Aquí tenemos el arcosolio, que tiene una estructura semicircular, y el amulacrum. La otra construcción es el tituli o domus ecclesiae, que eran viviendas romanas adaptadas para realizar las actividades cristianas. Estos espacios eran divididos con tabiques. En la planta se puede ver cómo estaba estructurado: una entrada, el atrio, el baptisterio, la iglesia y la escuela de catequistas. Después del Edicto de Milán ya se dan construcciones especialmente para el culto. Aquí tenemos las basílicas. Estas tienen un plan longitudinal con naves cubiertas por techumbre plana y de madera. En la parte superior de los muros están horadadas con vanos. La nave central tiene más iluminación que las laterales. Las basílicas tenían 3 o 5 naves, las cuales estaban divididas por filas de columnas corintias sobre las que se apoyaban arcos o dinteles. En la parte superior de la nave central se ubica el ábside, precedido por un transepto. En la entrada se encuentra un atrio aporticado, seguido a ello está un vestíbulo transversal. La otra construcción es el baptisterio, la cual fue edificada sobre antiguas termas romanas. Esta tiene una planta central octogonal, tiene doble piso con un entablamiento recto sostenido por 8 columnas en ambos. Y por último tenemos el mausoleo. Esta tiene una planta centralizada. En el ingreso está el nártex, luego se encuentra
el muro con abertura, seguido a ello el deambulatorio. En la parte central se encuentra el altar. A su alrededor se ubican columnas dobles de orden corintio. El Imperio Bizantino. Se llama Imperio Bizantino al Imperio Romano de Oriente, que perduró durante 10 siglos, desde el año 395 luego de la caída de Occidente a 1453, cuando la ciudad cayó bajo el ejército del Imperio Otomano. Método constructivo. La planificación de sus edificaciones se basaba principalmente en plantas de tipo de cruz griega, ya que debido a la cúpula central se repartía presión radial desde el eje del templo, haciendo que se dé una forma cruciforme pero con los brazos igualados, es decir, la nave principal y la nave transversal eran construidas con medidas similares, y además de ello también se usó la planta central y en menor medida la planta basilical. Asimismo, resaltó porque implementaron en gran medida la decoración en sus edificaciones.